Buenos días, estamos de nuevo aquí en Jericó, en la quinta versión de Hi Jericó, y estas son conversaciones con fama, en donde estamos conversando alrededor del arte, de la literatura y también otras conversaciones que traemos precisamente aquí a las montañas. Hoy estamos con Pablo de Ors, quien nos va a acompañar en una precisamente esas conversaciones a propósito de su libro Biografía del Silencio. Pablo, bienvenido a esas conversaciones. Pues muchísimas gracias por esta invitación. Para mí es una alegría, es un honor. Ahora que hablabas del High Festival como espacio para la cultura, cuando hablamos de cultura hablamos siempre de arte, literatura, está muy bien, pero casi nunca hablamos de silencio. Y el silencio también es cultura, ¿no? La cultura es una manera de cultivarse a uno mismo y qué mejor que escuchando y mirando lo que hay, ¿no? Sí, precisamente si hablamos de tu obra, Biografía del Silencio, donde hablas precisamente del silencio y de cómo entrenar el espíritu, cómo hacerlo ahora en una sociedad tan hiperconectada, una sociedad que nos implica estar en las pantallas, en el televisor, conversando, mirando, atento. Precisamente porque estamos en una sociedad hiperconectada, a mayor conexión con el exterior, y eso es lo que representan los medios de comunicación, internet y demás, mayor necesidad de conexión interior, ¿no? Y yo creo que precisamente por eso el nuevo paradigma que están haciendo en el mundo contemporáneo es el paradigma de la interioridad. Es decir, hasta ahora nos hemos estado moviendo hacia afuera con el mito, porque yo creo que es un mito del pensamiento y de la acción. Las cosas hay que pensarlas y hay que actuarlas, hay que hacer, y está bien, pero hay algo más previo, más primordial al pensamiento y a la acción, y es la contemplación y la pasión. Mirar y dejarnos tocar. Cuando hablo de pasión, hablo de pasividad. Pasividad no es no hacer, sino hacer dentro antes de fuera, ¿no? Todo esto lo desarrollo en Biografía del Silencio, que es un librito muy pequeño, muy modesto, que publiqué hace ya 10 o 12 años y que ha tenido un éxito colosal en España y en otros países también, y con Biografía de la Luz, que he venido a presentar, que es, bueno, pues una lectura mística de nuestra tradición, una lectura interior de nuestra tradición espiritual. Tú eres sacerdote. ¿Cómo lograr esa sinergia o cómo ha influido la religión precisamente en tu obra y eso qué ha implicado? Porque uno podría pensar que podría ser un libro religioso para quienes de pronto no comulgan mucho con la religión católica, pero entonces, ¿cómo lograr esto que trasciende la religión? Sí, yo suelo decir que en una copa de vino la religión es la copa y la espiritualidad el vino, ¿no? Entonces la copa tiene sentido si nos da de beber, ¿no? O sea, las religiones surgen para dar de beber, ¿no? Y el drama es que tantas veces las religiones han tomado derivas que han dejado de saciar la sed de las personas, ¿no? O sea, no hay que olvidar que la praxis de la meditación, es decir, del silenciamiento interior, ha surgido siempre en un contexto religioso, sea el cristianismo, sea el budismo, el hinduismo o cualquier otra tradición mística, y que solamente ahora, en estas últimas décadas, sobre todo con el mindfulness, pues se está independizando de la religión. Pero lo importante en cualquier caso no es la forma religiosa, laica o del tipo que sea, sino el fondo. Es decir, si esa forma nos conduce a nuestro centro, a nuestra autenticidad más radical, ¿no? Precisamente llegar a ese fondo o a esa contemplación, ¿cómo lograrlo? Pues yo suelo decir que hay dos virtudes fundamentales, que son la constancia y la humildad. Es decir, la constancia significa que debe ser una práctica habitual o diaria, ¿no? De lo contrario, no es significativa. Si tú vas al gimnasio y haces abdominales una vez al mes, eso no te va a quitar la barriga, ¿no? Pero si lo haces sistemáticamente con un buen entrenador, seguramente antes o después estarás en buena forma física, ¿no? Pues con el entrenamiento espiritual pasa lo mismo, ¿no? Es importante la constancia y la humildad, es decir, para realmente no pensar que ya sabemos, que no necesitamos de los maestros, que no necesitamos de las guías, ¿no? Es decir, que igual que nos introducimos en el mundo de la palabra con maestros que nos enseñan, pues, a escribir, a leer un lenguaje determinado, también es importante tener maestros del silencio que nos enseñen una tradición concreta y luego ya cuando las conozcamos podemos aprender otras lenguas, otras tradiciones, ¿no? ¿Y qué maestros, por ejemplo, nos pudieras mencionar? Bueno, yo voy a mencionar a los que para mí han sido, los dos que para mí han sido más significativos de la tradición occidental, la tradición cristiana. Por una parte está Charles de Foucault, que fue un explorador del Sáhara, de origen aristócrata, que vivió en el desierto, ¿no? Y que de alguna manera representa, es como el padre del desierto contemporáneo, ¿no? El desierto como metáfora de la interioridad, ¿no? Que precisamente hace poco, hace un año aproximadamente, ha sido canonizado como santo, ¿no? en la Iglesia Católica, en Roma.
Y el otro es mi maestro más directo, que este sí que le conocí personalmente, que se llamó, ha fallecido hace un par de años ahora, se llamó Franz Jalix, era un jesuita húngaro, que tiene un libro extraordinario que aprovecho para recomendar, que se llama Ejercicios de Contemplación, donde da, bueno, pues pistas y pautas muy concretas para hacer este ejercicio de la interioridad. Porque a mí lo que me pasó es que con 40 años, hace unos 20, no sabía que en nuestra tradición cristiana existía ese instrumental para hacer la aventura interior, ¿no? Y tuve que emigrar espiritualmente al Zen, al budismo Zen, y allí estuve durante 7 años, y fue el propio Zen el que me devolvió a mi tradición cristiana, ¿no? Diciendo, pero bueno, tú tienes los padres del desierto, tienes el esicasmo es la corriente que yo sigo, esicasmo significa búsqueda de la paz por medio de la quietud, ¿no? La quietud es una forma de llegar a la paz, ¿no? En realidad yo he venido aquí, a Colombia, porque creo que la paz es posible, pero no la paz exterior sin la paz interior. O sea, la paz interior es el camino para la paz exterior. Toda paz social que no tenga un fundamento en la paz del corazón será poco estable. Claro, y en esa paz interior que uno debería encontrar, mencionas mucho la contemplación. ¿Cómo podría uno definir la contemplación y cómo conectarse precisamente con ese ser interior que cada uno tiene? Bueno, la palabra contemplatio en latín significa estar en el propio templo, ¿no? Es decir, que es tener la certeza de que necesitamos entrar dentro de nosotros, no estar permanentemente saliendo, ¿no? ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues yo creo que poco a poco y de manera, digamos, modesta pero determinada, ¿no? Sin una determinada determinación, evidentemente no vamos a llegar a ninguna parte, ¿no? En el fondo yo creo que llegamos allí hasta donde nuestra sed nos lleve, es decir, a tanta más sed, tanto más profundo entraremos, ¿no? Si no tenemos mucha sed, no vamos a entrar, ¿no? Un gran peligro es pensar que se trata de algo esotérico, o de algo raro, o de algo, no sé, para gente extraña, y en absoluto. Yo creo que todos estamos llamados a la interioridad, todos tenemos una interioridad, que es un error identificar vida contemplativa o contemplación con vida monástica, es decir, estamos llamados a la contemplación no solamente los monjes o monjas, sino todos, laicos y religiosos, ¿no? Pero que ciertamente eso pues supone un aprendizaje, supone una escuela, ¿no? Yo no tengo ninguna duda de que no dentro de muchas décadas la interioridad, la contemplación, la consciencia, como queramos decirlo, será el paradigma fundamental de la educación, ¿no? Con esto quiero decir que seguiremos brindando una educación racional, ¿no? Desde el logos, pero que el logos no será, o lo racional no será el criterio máximo último, ¿no? El criterio máximo último será la conciencia, ¿no? Pero para eso hace falta educar no solamente en la palabra, sino en el silencio. Claro, de hecho, alguna vez estaba escuchando que la contemplación es de pronto cuando ves el atardecer y te quedas en ese momento como sublime, no necesariamente ni muy monástico ni muy religioso. ¿Dónde más podría encontrar uno esa contemplación y ese silencio en este día a día? Y precisamente lo que hablábamos, donde estamos tan hiperestimulados, no solo hiperconectados. Bueno, desde luego la naturaleza es un espacio privilegiado para la contemplación. Yo suelo decir que hay 3 ámbitos para la contemplación, que son el arte, la religión y el amor, ¿no? Es decir, ¿y por qué? Porque esos 3 ámbitos, o sea, quien ama de verdad, quien crea de verdad y quien contempla de verdad o quien se entrega de verdad, pues puede de alguna manera tener esa puerta a lo contemplativo. ¿Por qué? Porque son actividades gratuitas, es decir, que se realizan sin otro fin que ellas mismas, ¿no? Es decir, cuando disfrutamos del camino y no tenemos la mirada puesta en la meta, es cuando realmente tenemos posibilidades de ser contemplativos, ¿no? O sea, nuestro problema es que estamos demasiado obsesionados con la consecución del objetivo, ¿no? ¿Y esto para qué sirve? Estamos siempre con la mirada en la meta y eso nos impide disfrutar del camino. Yo suelo decir que Cristo, que es el paradigma del yo, el conocimiento, del autoconocimiento en Occidente, dijo de sí mismo: yo soy el camino, no dijo yo soy la meta, ¿no? Por tanto, si estamos en el camino, ya estamos en él, ya estamos en el ser, estamos en la vida, ¿no? Bueno, y entonces hablaste del amor, de la cultura. Sí, el amor, la religión y la cultura. Bueno, el arte. El arte, El arte de claro. la cultura, ¿no? Sí. La cultura, yo suelo decir que la cultura, bueno, antes lo apuntaba al principio, ¿no? Es el cultivo de uno mismo. Entonces, todo lo que nos cultiva, lo que nos hace entendernos como campo de cultivo,
eso es cultura, ¿no? De que tantas veces lo confundimos con erudición, con saber cosas, ¿no? Y por eso decía que es importante incluir el silencio como un acto de cultura, ¿no? O sea, quizás el principal problema de la sociedad contemporánea es que no nos escuchamos, ¿no? ¿Por qué? Porque no hacemos silencio, ¿no? Solo decir que escuchar es acoger lo que el otro nos dice sin cargarlo intelectual ni emocionalmente, es decir, sin meter lo propio, con la máxima pureza, ¿no? Si, por ejemplo, tú me dices estoy muy triste y yo pienso, pero no tienes que estar triste porque tienes un trabajo estupendo, una familia magnífica, pues ya estoy criticando intelectualmente lo que tú me has dicho. Si tú me dices estoy triste y yo pienso, pobre mujer, está triste, ya lo estoy criticando emocionalmente, ya estoy metiendo de mi cosecha, ¿no? Justamente el silencio lo que hace es quitarnos a nosotros de en medio para darle el protagonismo al otro, ¿no? Por tanto, silencio no es simplemente ausencia de ruido, sino ausencia de ego. Y eso es lo que enseña la práctica meditativa. Claro, y precisamente en esto que mencionas, de escucharnos, de conversar, en Confama creemos que cuando proponemos otras conversaciones, cuando conversamos de manera diferente, podemos crear otras realidades, porque somos lo que conversamos, somos lo que nombramos, y por eso venimos precisamente a Jericó a proponer otras conversaciones, y en esas conversaciones hablamos de cómo imaginar el futuro, cómo imaginamos el futuro desde el silencio o cómo te lo imaginas. Me gusta mucho que el lema de High Festival sea Imagina el mundo, ¿no? Porque creo que lo que no se imagina, lo que no tenemos o no se piensa, lo que no tenemos en la mente, no se hace realidad, ¿no? Que la realidad de alguna manera es una conjura de lo que nos pasa en la mente, ¿no? Que casi todo lo vivimos en la imaginación, ¿no? Y por tanto, trabajar la imaginación es la manera más inteligente de trabajar la realidad, ¿no? Pues dado que tenemos este poder de la mente tan extraordinario, pues voy a aprovecharlo y yo me imagino un mundo en paz, un mundo donde realmente sube el nivel de conciencia de la humanidad, ya no es un nivel arcaico, ni es un nivel mágico, no es un nivel mítico, ni siquiera es un nivel racional, sino un nivel místico, ¿no? Místico significa conciencia de unidad, de que estamos unidos, de que realmente estamos interconectados, ¿no? Precisamente esta ha sido una de las lecciones de la pandemia, ¿no? La lección mística de la pandemia es que estamos interconectados, que lo que afecta a uno afecta a la humanidad entera, ¿no? Entonces yo imagino un mundo donde esta conciencia de unidad, de interdependencia, no de autosuficiencia, pues está mucho más generalizada, ¿no? Y también imagino un mundo donde el cultivo no es solo de la mente, sino del espíritu, ¿no? Es decir, no somos solamente lo observado, sino el observador, ¿no? Los objetos de la mente, eso es lo que estudia la ciencia, la cultura, pero el observador, el testigo, eso es lo que estudia la espiritualidad, ¿no? La conciencia, ¿no? Entonces, imagino un mundo donde todos somos testigos, ¿no? No simplemente actores, sino testigos. Y para finalizar, estás acá en Jericó. ¿Qué te quieres llevar de Jericó? ¿Qué te llevas y qué nos quieres dejar? Bueno, tengo que decir que llegué ayer y que el lugar me ha entusiasmado, me parece un sitio precioso. El contexto cultural pues también es muy, en fin, muy halagüeño. Veo que es un lugar con muchos nombres bíblicos, ¿no? Lo cual, bueno, a mí me hace particularmente feliz porque creo que al fin y al cabo Occidente está construido sobre Grecia y sobre Israel, ¿no? Sobre el mundo judío y el mundo griego, ¿no? Y Eduardo, pues eso es un homenaje, ¿no? A nuestras raíces, ¿no? Creo que no tenemos futuro si no reconocemos el pasado y Jericó representa, bueno, pues ese pasado cultural a partir del cual nosotros queremos seguir creciendo. Y bueno, lo que más me ha gustado ha sido las personas, ¿no? Que todo el mundo pues son enormemente amables y me gusta mucho vuestra tonadilla, vuestro acento a la hora de hablar castellano y me siento feliz de estar con todos ustedes. Muchísimas gracias. Y a todos sigan conectados no solo a las conversaciones, sino también a estos otros espacios en donde queremos precisamente ampliarlas y trascender y llevarlas más allá de estas montañas.